Bueno, bienvenidos a todos a nuestra plenaria del mes de mayo. Muy contenta de ver este recinto lleno y vibrante. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Unas cortas palabras de un poco de reflexión e introducción. El sector de construcción e infraestructura es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. En los últimos años, el desarrollo de grandes proyectos en esta industria ha experimentado un crecimiento significativo, contribuyendo a la generación de empleo, el mejoramiento de la competitividad, el crecimiento y el desarrollo del país. Por ejemplo, en el caso de las concesiones, en los últimos 30 años, este modelo de participación privada en vías, puertos, aeropuertos y ferrocarriles ha generado cerca de 1 millón de empleos directos, de ellos 34% mujeres. En apenas una muestra de una industria que es mucho más amplia en alcances e importante en su contribución al PIB del país de lo que la opinión pública suele conocer. Por más de 20 años detrás de esta gran industria hay un líder que trabaja incansablemente por su desarrollo. Visto desde hoy, el doctor Juan Martín Caicedo fue un visionario al entender de manera temprana la importancia de esta industria para Colombia. Desde su fundación en 2004, Juan Martín Caicedo es el presidente de la Cámara de la Infraestructura Colombiana, desempeñándose como su principal arquitecto y ejecutor. En su presidencia, la Cámara se ha consolidado como uno de los más sólidos gremios influyentes y respetados del país. Además de su papel destacado en este gremio, el doctor Caicedo ha ocupado importantes cargos a lo largo de su carrera profesional. Fue alcalde mayor de Bogotá, ministro de Estado, senador de la República, presidente de FENALCO, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, presidente de la Cámara de Comercio de Cali y presidente de Fede Municipios, entre otros. Qué grandes roles los que ha tenido el doctor. Juan Martín, gracias por aceptar nuestra invitación para honrar su trabajo y el del sector en esta plenaria. Somos muchos los que estamos hoy aquí, ávidos de conocer sus recomendaciones. Tenemos una gran representación de empresarios de la construcción que hacen parte de nuestro foro, así que adelante, bienvenido. Gracias a todos. Bueno, mil gracias. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Este foro tiene una peculiaridad que resulta útil de cara al momento que estamos viviendo, y es conversar y reflexionar en torno a la suerte de este país que tanto queremos. En medio de las dificultades, creo que lo que puede mostrar este sector que me corresponde el honor de representar es, en primer lugar, que estamos seguros de que vamos a llegar a la otra orilla. Y lo digo porque en la medida en que el gremio, básicamente el que yo represento, y creo que esto que les digo refleja también la actitud y el parecer de otros gremios que hacen parte del concierto empresarial del país, la Asociación de Industriales, la Federación de Comerciantes, hemos llegado a la conclusión de que en la medida en que sigamos trabajando con denuedo, con entusiasmo, con fe, como digo, vamos a llegar a la otra orilla. Este gremio, aquí tengo el gusto de contar con un miembro de mi junta, el doctor Héctor Salazar, un ex miembro de la junta y miembro muy querido del gremio, el doctor Carlos Moreno, y le he pedido a Ginette Lozano
mi coordinadora de asuntos económicos, que me acompañe en esta conversación con ustedes. Entre otras cosas porque conoce más las cifras que yo y a veces yo acudo a ella para que nos ayude a explicarlas. Pero digo, este gremio, y aquí podemos verla, creo que vamos a pasar aquí una pequeña presentación. No sé si hay un... ¿Lo tienes allá? Sí, podemos pasar ya la primera filmina. Yo suelo contar esta historia poniendo de presente como este antecedente. Y esto lo sabe muy bien el doctor Héctor, el doctor Carlos. Este gremio en Colombia equivale a una especie de milagro en el sentido del consenso que se logró para crearlo. Esto no es común en América Latina. El gremio es el producto de la reunión de 4 organizaciones, 4 sectores que en el momento en que aparece el gremio, hace unas 2 décadas, trabajaban dispersamente, de manera aislada, que eran los gremios de la consultoría, el gremio de la construcción y Concesia, que era una organización que se había creado en el momento en que despega en Colombia el modelo de participación privada en el manejo de la infraestructura, las concesiones, hace un poco más de 20 años. En algún momento, personas visionarias del sector llegaron a la conclusión de que si bien cada uno de ellos tenía una particularidad, resultaba interesante agrupar a estas organizaciones en un solo ente, y esa es la fortaleza de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Están los consultores, la ingeniería de consulta, como comúnmente se le denomina o se le conoce en algunos países, los constructores y los concesionarios. Eventualmente con problemáticas distintas cada uno de esos sectores, pero confluyendo todos en el propósito de la construcción. Obviamente lo más novedoso allí fue el hecho de que el modelo de concesiones que prende motores en los 90, pues también entrara a ser parte de la organización Cámara Colombiana de la Infraestructura. Y estos 4 postulados han sido fundamentales en la vida y el desarrollo del gremio. En primer lugar, y en esto, en relación a este particular, tenemos una persona que insiste todos los días en el propósito, que es el doctor Héctor. Es decir, tener una perspectiva de futuro. Generalmente los gremios tienen que estar atendiendo el día a día, el corto plazo, pero esa circunstancia no les debe impedir, por el contrario, los debe forzar a entender que la visión de largo plazo es lo que debe orientar la marcha y el transcurrir del gremio. Entonces, en primer lugar, visión de futuro. Estar haciendo todos los días un ejercicio de prospectiva hacia dónde va la economía, hacia dónde va la sociedad, cuáles son las apetencias de la sociedad, cuáles son las apetencias de los empresarios. Visión de futuro, visión de futuro. Construcción de consensos. En este gremio hay una particularidad que hemos respetado como una regla de oro. El gremio no se comunica con la sociedad, no se comunica con el ministro de turno, con el ministro de transporte, con el presidente, sino en cuanto construya previamente un consenso. O sea, no va el presidente del gremio a hablar con el ministro de transporte, sino en la medida en que al interior del gremio se haya generado un consenso que es el que interpreta el presidente del gremio en la conversación con el ministro, con la sociedad, con la comunidad, con los afiliados. El interés general primando sobre el interés particular de los asociados. Es fácil entender que es más próspera
una empresa en el contexto de un país donde se propugna por el bienestar general de la comunidad. Y un tema fundamental que ha sido una regla de oro al interior de este gremio, que es la lucha contra la corrupción. El gremio tiene un código de autorregulación y ese código pues es una especie de pequeña Biblia que fija como la norma de conducta que deben mantener a lo largo del tiempo y sobre todo en cuanto sean las empresas asociadas al gremio. Pues ese debe ser una mira fundamental. Sigamos. El otro postulado que ha inspirado el trabajo de la Cámara es el de entender que la construcción de toda una política para desarrollar la infraestructura de transporte hay que entenderla como una política de Estado, no una política de gobierno. Miren ustedes lo interesante como para llegar a la conclusión de que este postulado Colombia lo practica y de alguna manera lo digo con cierto orgullo. Lo que hemos logrado en materia de infraestructura se ha mantenido en el tiempo como una política de Estado. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las concesiones, el modelo de APPs, el modelo de participación privada, prende motores desde los 90, desde la famosa ley primera de 1993, la ley de puertos, en virtud de la cual le quitamos, por ejemplo, a Cartagena la corrupción que imperaba alrededor de la famosa empresa Colpuertos y le entregamos el puerto de Cartagena al capitán Salas. Muchos de ustedes posiblemente lo conocen. Hoy el puerto de Cartagena es el quinto puerto de contenedores del mundo, según el ranking del Banco Mundial. Le entregamos la construcción, la operación y el mantenimiento de las vías a los concesionarios, y sucedió lo mismo con los aeropuertos, y el aeropuerto de Bogotá hoy es el referente más importante en materia de aeropuerto moderno en América Latina. Pero esto como una política de Estado. Miren ustedes cómo ese modelo de concesiones prende motores con Gaviria, continúa con Samper, continúa con Pastrana, se reactiva en el gobierno del presidente Uribe, cuando el presidente Uribe crea la figura de autopistas de la montaña, que hoy son las concesiones de cuarta generación. A esas concesiones de cuarta generación les da vida el presidente Santos y van avanzando en la medida en que llega el presidente Duque. 6 gobiernos sucesivos que han dado continuidad a ese modelo de concesiones, convirtiéndolo en una política de Estado, no en una política de gobierno, una política de Estado que trasciende los ciclos cortos políticos de cada gobierno. Entonces, hasta aquí miren lo interesante. ¿Cómo se crea el gremio? ¿Cuál es la esencia de la creación del gremio? Cómo el gremio propugna desde el momento en que nace, hace 20 años, por esa política de Estado, y con un sentido pragmático además. Muchas veces el tema ideológico, como nos está sucediendo en este momento en Colombia, contamina la conversación de la sociedad con el Estado. Aquí el tema ideológico pasó a un segundo lugar y a lo que le dimos juego, a lo que jugamos fue a un gran sentido, a un sentido inteligente del pragmatismo, más que el de la ideología. ¿Alguno de ustedes ha ido a la China comunista? Lo que ustedes ven en la China comunista en materia de infraestructura es una política de Estado pragmática,
hasta el punto de que el país donde más participan los privados en el desarrollo de la infraestructura es la China comunista. Ustedes habrán visto el aeropuerto de Beijing, habrán visto las autopistas concesionadas de la China, las maneja el sector privado, las maneja el sector privado. El pragmatismo es una lección aprendida a lo largo de la vida de la Cámara que me honro en presidir. Entonces, hasta aquí, primero la conjunción de esfuerzos, consultores, constructores, concesionarios en un solo organismo, lo que de alguna manera le ha generado una capacidad de interlocución fuerte al gremio, con el Estado, con la sociedad, y esta mira fundamental de entender que todo lo que diga el gremio, de que todo lo que sugiere el gremio, tiene que estar amarrado al contexto de que estamos propugnando no por una política de gobierno, sino por una política de Estado. Sigamos. Muy bien. Es bien interesante, y esto Carlos y Héctor lo conocen muy bien. Hoy se siente mucha satisfacción al interior del gremio en cuanto que buena parte de lo que se ha logrado en estos años ha sido el producto de una prédica constante. Nosotros tenemos en estos 20 años, dijéramos, la posibilidad de mostrar grandes avances en materia institucional, que era como el punto de partida. Fortalecer los órganos del Estado que manejan y que coordinan y que dirigen los temas que tienen que ver con la infraestructura de transporte. Y aquí en la parte derecha de la filmina se mencionan una serie de entidades que han ido apareciendo en los últimos años y que de alguna manera reflejan el fortalecimiento institucional del sector. La Agencia Nacional de Infraestructura, que es el ente que hace la interlocución en nombre del Estado con los concesionarios portuarios, aeroportuarios y carreteros. La Financiera de Desarrollo Nacional, la UPID, Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte. ¿Para qué? Para estar, dijéramos, gerenciando y administrando esa política de largo aliento que trasciende los ciclos cortos de cada gobierno. La Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte y la ANLA, la entidad que maneja el licenciamiento ambiental, pero con unos resortes profesionales mucho más fuertes de lo que era la autoridad ambiental en el pasado. Entonces, este es un aspecto interesante porque es uno de los ángulos del triángulo. Y luego el desarrollo de una serie de normas que han sido fundamentales para el avance del sector. La Ley 1508 del 2012, que fortalece ya los instrumentos que tienen que ver con la vinculación de capital privado a través de las concesiones para el desarrollo, la construcción, la operación y mantenimiento de la infraestructura, entre otras cosas con una figura muy interesante, y es que al concesionario no se le paga sino en la medida en que vaya entregando obra. Eso es lo que comúnmente se conoce en las concesiones como las unidades funcionales. Aquí van apareciendo una serie de normas que han sido referentes en América Latina hoy en día, desde el punto de vista de empujar el crecimiento del sector con la participación de los privados. Yo les cuento una anécdota porque posiblemente soy aquí con los mayores que participan en este desayuno, la persona que más viene desde atrás en este trasegar de la actividad gremial. Cuando la Cámara nace, lo primero que hicimos fue ir a Chile, que siempre ha sido en América Latina un referente en materia de infraestructura, y soportado ese crecimiento de Chile en infraestructura,
precisamente en el modelo de APP, de participación privada. Hoy son los chilenos los que vienen a Colombia a ver cómo lo hizo Colombia, cómo lo logró Colombia. Y todo este andamiaje normativo se complementa con una ley muy importante, la 1882, que es la que crea la figura del pliego tipo, estandarizar los documentos contractuales para evitar la corrupción, para que no se adjudiquen a dedo los contratos. Esta ley también implica una revolución. Detrás de esto, como ustedes saben, hay no utilicemos la expresión legado, sino más bien un pasado histórico funesto, que es el de la contratación a dedo, sobre todo de cara a una figura que se hizo usual en el trasegar de la vida colombiana y de la política colombiana, la del contrato a dedo. Alguna vez decía yo que todo este ejercicio que hicimos, la Constitución del 91, en fin, la elección popular de alcaldes y gobernadores, algunos de esos ejercicios nos sumergieron en una especie de paradoja, sobre todo el que tiene que ver con la elección de alcaldes y gobernadores popularmente. Acuérdense ustedes que los alcaldes y los gobernadores en el pasado, pues en el caso los gobernadores eran elegidos por el presidente de la República y los alcaldes por los gobernadores. Hoy existe la elección popular de alcaldes y gobernadores. Alguna vez le decía yo al doctor Álvaro Gómez, que fue impulsor de esta figura de la elección popular de alcaldes y gobernadores, que eso nos había sumergido en una especie de paradoja. ¿En qué consistía, a juicio nuestro, la paradoja? Que lo que habíamos ganado en democracia lo habíamos perdido en transparencia. ¿Por qué? Porque era usual el hecho de que en el pueblo, en la vereda, el gamonal del pueblo le dijera al candidato: yo lo financio, yo le apoyo su campaña, pero usted después me reciproca con contratos. Yo lo apoyo y usted me da contratos. Y se fue generando un círculo vicioso de corrupción, que es el que finalmente se combate con la figura del pliego tipo. No es perfecta, pero por lo menos acaba con esa circunstancia que era fatal desde el punto de vista era un resultado de un ejercicio democrático, que era la elección popular de alcaldes y gobernadores, pero sobre todo en los pueblos, en los municipios intermedios, pues ese fenómeno se volvió generalizado. Yo, candidato, repito, lo financio, pero ustedes pues me contratan, después me reciprocan con contratos. ¿Por qué menciono esto en términos un poco gráficos? Porque, reitero, aquí están los testigos que son nuestros miembros de la Junta, porque todo esto que se logró en materia de institucionalidad, en materia de andamiaje normativo, incluso para combatir la corrupción en la contratación, es producto de la gestión de la Cámara. Por eso es que yo digo que la Cámara hoy es un referente en América Latina, y vienen de otros países a ver cómo fue que hizo la Cámara para que esto fuera posible. Pero además con una circunstancia muy interesante. En estos 20 años de ejercicio gremial de la Cámara, el PIB de infraestructura casi que se duplicó. En la década de los 90, que la Cámara no existía, el PIB de infraestructura era del 1%. Ginette me corrige si estoy equivocado. Hoy ese PIB se acerca al 2%. O sea, para satisfacción del sector, uno llega a la conclusión de que se justificó el gremio y que todo este ejercicio normativo, todo este ejercicio orientado a tener una mejor institucionalidad,
la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, ha sido merecedora de los mejores premios en los escenarios más exigentes del mundo, en Nueva York, como una entidad modelo en América Latina. Sigamos. Todo esto, además, dentro de un contexto muy interesante. Cuando la Cámara nace, el país se venía acostumbrando a algo que a la postre no resultó conveniente, y era que los distintos modos de transporte, el férreo, el carretero, el fluvial y eventualmente el aéreo, en vez de complementarse entre sí, compitieran entre ellos. El doctor Héctor, que es un estudioso de todas las horas, recordará cómo la historia del sector transporte en Colombia nos coloca en un relato apasionante. Lo primero que descubrimos los colombianos para transportarnos fue el río Magdalena. Después va, dijéramos, perdiendo importancia la navegación fluvial porque aparece el ferrocarril, pero el ferrocarril no se complementó con el río, sino que entra a competir con el río, y después aparece el modelo carretero tratando de sustituir al ferrocarril y al río, cuando por el contrario, poco a poco, gracias al discurso reiterado de la Cámara, entendimos que en vez de competir entre sí los distintos modos, lo que tenían que hacer era complementarse. Y en efecto, ¿eso en qué se reflejó? En un plan maestro de transporte intermodal, río, carretera, ferrocarril y el modo aéreo. Doctor Carlos, ¿dónde nació el plan maestro de transporte intermodal, que hoy es la hoja de ruta que tenemos en materia de infraestructura? En la Cámara Colombiana de Infraestructura. En algún momento, el vicepresidente de la época, el doctor Germán Vargas Lleras, a quien el presidente Santos le había encomendado el manejo del sector, visitó la Cámara, conversó con su junta y nos dijo: oiga, los he oído a ustedes insistir en la necesidad de una hoja de ruta, hagámosla, una hoja de ruta para 20, para 30, para 40 años, hagámosla, y la hicimos. Hoy tenemos un plan maestro de transporte intermodal que complementa los modos, no los pone a competir entre ellos, y es también un referente en América Latina. Claro, estos planes hay que irlos revisando cada día y hay que revisarlos con el tiempo. La primera versión de ese plan es 2015-2035, y gracias a una decisión del gobierno se está actualizando para llevarlo hasta el 2045. Entonces hay hoja de ruta. Entonces miren lo interesante para ir concluyendo: hay institucionalidad, hay normas y hay hoja de ruta, y eso es lo que nos sirve para poder paliar con éxito, con pragmatismo, el momento difícil. Hay un régimen de izquierda, y seguramente pues ustedes habrán notado que los énfasis de estos gobiernos de izquierda en América Latina son un poco en la línea de que todo lo haga el Estado, y resulta que esta línea es totalmente distinta. Nosotros los privados, ayudándole al Estado a hacer bien hecho lo que el Estado no puede realizar en términos exitosos, como es la infraestructura. Yo conozco la intimidad de la reciente visita del presidente Lula a Colombia. No sé si alguno de ustedes estuvo en la reunión que tuvieron algunos empresarios
con Lula y con Petro. Lula le dijo a Petro lo siguiente, y posiblemente Boric de Chile también le haya aconsejado lo siguiente: oiga, Petro, ¿por qué no se vuelve más pragmático? No le meta ideología a las carreteras, no le meta ideología al manejo de los puertos, de los aeropuertos, vuélvase pragmático. Esto le dijo Lula al presidente Petro. Y resulta que si ustedes van a Brasil, si ustedes van a Chile, donde hay también un régimen de izquierda, encuentran que son los privados los que están construyendo, operando y manteniendo la infraestructura. Qué bueno que se lo haya dicho Lula. Incluso Ginette, que me acompaña aquí, me está ayudando para que traigamos a nuestro congreso de finales de año a los ministros de transporte de Lula, de Boric, incluso del presidente de México, que también es de izquierda, para que Colombia entienda que a la ideología debe superponerla el sentido práctico de las cosas, el sentido pragmático de las cosas, si lo que queremos finalmente es obtener resultados. Ustedes dirán, bueno, pero esta historia tan larga que nos cuenta aquí el doctor Juan Martín es porque este testimonio de lo que ha logrado Colombia en materia de organización gremial alrededor de la Cámara y de lo que la Cámara ha logrado impulsar en estos 20 años, lo digo con gran orgullo y con gran reconocimiento a quienes han liderado la dirección de la Cámara, sus miembros de Junta, que hay dos exponentes, el doctor Salazar y el doctor Carlos Moreno, porque dos cosas se juntaron y resultaron exitosas: el sentido común y el pragmatismo, por encima de todas las ideologías. Esto es lo que nos va a permitir llegar a la otra orilla. La sociedad se inquieta, los afiliados se inquietan, porque pues sobre todos estos mensajes no hay claridad en el actual gobierno, pero son tan sólidas las instituciones que tenemos alrededor de este sector que pues no queda difícil pensar en que a pesar de la dificultad vamos a llegar a la otra orilla. Los colombianos, por supuesto, están llenos de escepticismo, no cabe la menor duda, pero uno diría que las instituciones, cuando son sólidas, como tal vez lo podría decir el libertador Simón Bolívar, cuando las instituciones son sólidas, terminan siendo superior a sus dirigentes, cuando los dirigentes fallan. Y eso es lo que nos permite pensar en que vamos a llegar a la otra orilla, posiblemente con una economía debilitada, posiblemente debilitada en razón de decisiones no aceptadas de parte del gobierno. Hemos lidiado con esas decisiones. No sé si ustedes saben, pero pues lo explico en términos muy sencillos, que todo este modelo de concesiones está soportado en un instrumento que se llaman las vigencias futuras. Para apalancar con esas vigencias futuras del presupuesto el financiamiento de los proyectos. Por cuenta de ese mecanismo, a Colombia han llegado inversionistas y financiadores de todo el mundo a apostar por infraestructura. Y resulta que esas vigencias futuras, el doctor Petro no las quería hacer desaparecer en el presupuesto del año 2024. Y ustedes recuerdan que gracias a una gestión de la Cámara y a una disputa, una discusión profunda con el gobierno y con el Ministerio de Hacienda, se volvieron a incluir las vigencias futuras en el presupuesto del 2024.
que tuvimos que luchar, que tuvimos que pelear, sí, pero ganó el pragmatismo. El pragmatismo se impuso al ideologismo. Y entonces Petro llegó a la conclusión: si no dejo las vigencias futuras en el presupuesto, se van a ir de Colombia un conjunto de inversionistas, de financiadores que apostaron al modelo de las concesiones. Pues no se fueron, porque logramos que las vigencias futuras quedaran incluidas en el presupuesto de 2024. Todos estos ejemplos sirven para demostrar, reitero, y soy un poco cansón en esa reiteración, que cuando las instituciones son fuertes y cuando los gremios interpretan la necesidad de defender esas instituciones, vamos ganando la partida como para que podamos decir como colombianos que sí vamos a llegar a la otra orilla. Miremos aquí. Esto para ir terminando y oír comentarios de ustedes. Ya en cifras, y cuando los gobiernos ven estas cifras dicen: miércoles, yo no puedo detener la barca en la mitad del camino porque estas cifras me vienen al suelo. Miren lo que hemos logrado en 20 años de modelo de participación privada en la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura. En el modo vial, una inversión de 73 billones, en el modo aeroportuario 6 billones, modo fluvial 10 billones. De lo contrario, hubiéramos tenido que hacer un esfuerzo fiscal de unas magnitudes colosales, con un inconveniente filosófico. La bondad del modelo es que lo paga quien lo usa. Usted paga el peaje cuando usa la carretera. Si no hubiéramos tenido de por medio el modelo, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos tenido que poner a tributar a todos los colombianos, incluyendo los que no usan la infraestructura, a pagar la infraestructura. La bondad del modelo, también filosóficamente hablando, es que lo paga quien lo usa. Yo pago peaje de aquí a Villavicencio si voy a usar la carretera. El que no va a Villavicencio pues se queda en su casa y no paga peaje. Este esfuerzo fiscal hubiera equivalido, si no hubiéramos contado con el modelo de APPs, a una injusticia de tipo social. Yo financiando una infraestructura que no uso, yo que estoy en mi casa, resulta que la filosofía del peaje tan satanizado por algunos saboteadores, por ejemplo, allá en la costa tenemos un gobernador que hizo campaña para ser elegido, no digo el nombre para que no me crucifiquen mañana, hizo campaña diciendo que había que acabar con los peajes. Y resulta pues que hoy tenemos un lío allá con unos peajes en Turbaco, porque el gobernador de ese departamento dijo: aquí yo me elijo gobernador y le garantizo a mis electores que no habrá peaje. Bueno, si no hay peaje, no hay carretera. Hay, dijéramos aquí, otra vez el testimonio de que todo esto que hemos hecho es tan sólido que vamos a llegar a la otra orilla. Con este modelo persistiendo, con este modelo funcionando, con este modelo de participación privada operando. Pasemos a la última termina. Miren lo que hemos logrado en materia de kilómetros, túneles, puentes a lo largo de estos años, solo con las concesiones viales. ¿Qué decir, como les digo, de la concesión vial, las concesiones portuarias o aeroportuarias, ¿no? Yo pongo muchas veces de ejemplo el aeropuerto de Cartagena, el puerto de Cartagena, porque en el ranking del Banco Mundial es el quinto puerto del mundo en contenedores. Y eso era un foco de corrupción hasta hace 20 años, cuando aparece el modelo de participación privada. Digamos,
Miren esta maravilla, Ginette, que maneja estas cifras. En lo corrido de las 3 últimas décadas, desde que Colombia abrió su puerta a la inversión privada, hemos generado casi 1 millón de empleos directos. 34% de esos empleos han sido empleo femenino, de mujeres. Se han invertido 1.2 millones en programas ambientales. Este aspecto es bien interesante, cómo se han manejado inteligentemente todos los hallazgos de tipo arqueológico encontrados en la construcción de las vías concesionadas y, en fin, cómo las concesiones también han impulsado un número muy importante de programas sociales. Y ahora sí creo que viene como la última última. Tan solo la cuarta generación de concesiones viales ha generado 1.4 millones de empleos directos. Por cada incremento en la inversión en infraestructura del 0.7 del PIB promedio anual, la tasa de desempleo se reduce en 0.8 puntos porcentuales y la tasa de pobreza en 0.6 puntos. Conclusión: toda esta historia, yo porque me he tomado la confianza y el entusiasmo de compartirla con ustedes. Posiblemente suene un poco reiterativo con mis miembros de junta, pero lo hago con ustedes que son líderes importantes de esta sociedad y de la sociedad de la cual hacemos parte todos, para que tengamos la fe y la confianza de que si, perdónenme una expresión que utilizarían mis hijos, si tenemos el muñeco bien armado, llegamos a la otra orilla. Nosotros somos conscientes de que nuestro estilo de trabajo tuvo que cambiar. Con una administración errática como la que nos está liderando el gobierno, uno tiene que aprender a manejar el día a día. Y eso no es imposible si nos prendemos de todas estas instituciones para defender y manejar el día a día. Yo soy consciente, reitero, y lo digo como dirigente gremial, de que las condiciones económicas del país se van a debilitar. Pero lo que tenemos que evitar como gremio y como sector es que, a pesar de que la economía se debilite y que eso genere pesimismo, que eso genere incluso problemas de índole social, desempleo, etcétera, se llega a esa otra orilla con la posibilidad de seguir adelante. Nosotros tenemos una organización gremial cúpula, que es el Consejo Gremial, del cual hace parte la Cámara, donde estamos atendiendo problemas que son transversales a todos los sectores, que la reforma pensional, que la reforma laboral, que la reforma a la salud, pues porque de una u otra manera, por algún lado, por algún borde de la actividad de cada uno de nosotros especializada, todos esos problemas nos tocan, nos afectan y nos conciernen, ¿no? O dijéramos, la discusión de esa reforma nos debe convocar a un ejercicio colectivo de organización gremial, y es lo que hacemos a través del Consejo Gremial Nacional, del cual hace parte la Cámara. En síntesis, ese es el mensaje, ese es el mensaje. Y llegamos a la otra orilla, posiblemente fatigados, pero vivos. Posiblemente en las condiciones de tener que hacer muchos esfuerzos para rescatar la economía, para rescatar la confianza. En el caso nuestro, tal vez este último punto es el más importante desde la perspectiva de lo que ha tenido que hacer el gremio, porque buena parte de este ejercicio ha sido soportado en el hecho de que cuando lo pusimos en marcha en Colombia,
llegaron a Colombia apostadores, los inversionistas y los financiadores más importantes del mundo a participar en el desarrollo de la infraestructura. Aquí tenemos a Macquarie, aquí tenemos a BlackRock, o sea, los inversionistas, los financiadores más importantes del mundo están aquí, han hecho parte de este ejercicio, creyeron en él, y lo que nos corresponde a nosotros es todos los días decirles: tranquilos, tranquilos, que si estamos juntos llegamos a la otra orilla. Y ahí están, con fe en Colombia, con fe en las posibilidades de Colombia. Creo que posiblemente me exceda yo como dirigente gremial en esa condición de mucha fe, pero es que sin fe no llega uno a la otra orilla. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Mil gracias.